cómo la pandemia afectó la religión católica y el resto del mundo. La primera afectación negativa de la pandemia en la fe de los católicos fue poner toda la confianza en las recomendaciones de los gobiernos y poner a un lado la fe en Dios, la oración y la esperanza. Muchos católicos en desesperación buscaron ansiosamente vacunarse, sin analizar el origen de ciertas drogas que fueron fabricadas usando líneas celulares provenientes de fetos abortados. A un lado la fe y la moral católica, pues aún desde el Vaticano se expidieron excusas anunciando que era moralmente aceptable la inoculación con productos provenientes de líneas celulares cuyo origen incluyó fetos abortados. La pandemia nunca fue tomada como un castigo de Dios. Tan solo un bajo porcentaje de sacerdotes lo vieron así y pidieron en las oraciones con la comunidad que Dios nos quitara ese flagelo. El intelectualismo ha llevado al hombre a olvidarse de Dios y a encontrar explicaciones lógicas en todas las cosas, poniendo a un lado la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre en el mundo siempre tendrá explicación para el intelectual. Según él, no hay que pensar en la voluntad de Dios. Dios ya no es necesario para la humanidad. Siguiendo las recomendaciones oficiales de los gobiernos, la mayoría de los obispos del mundo nunca se pronunció en contra de la intrusión oficial gubernamental en asuntos religiosos. Por el contrario, le escucharon más a ellos que a su deber religioso. Se olvidaron reclamar la libertad de expresión del culto católico. Crearon ordenanzas como la mascarilla en el altar y el uso de detergentes al lado del altar para lavarse las manos de los sacerdotes. Les ordenaron no decir la frase cuerpo de Cristo cuando ofrecían la Sagrada Comunión individualmente. Muchos sacerdotes demostraron su poca fe al usar mascarillas en el altar. Fue más prevalente el miedo que sentían que el hecho de traer en la consagración al Señor, verdaderamente presente en el pan consagrado, demostrando de esta manera que no creyeron en el Dios que se hacía presente en el altar, pues temían ser contaminados. Por esta razón, se prohibió en muchas partes del mundo la comunión en la boca y hasta el recibirla de rodillas. Indoctrinaron el pueblo a perder la reverencia antigua por el Señor verdaderamente presente en la hostia consagrada. Los líderes religiosos siguieron como corderos ciegos las órdenes de los gobiernos y para demostrarlo cerraron muchas iglesias por un tiempo. Así ofendieron a Dios por no ofrecer diariamente con la comunidad el sacrificio perpetuo de la Santa Misa. Ofendieron a Dios al negar la comunión en la boca a muchos verdaderos católicos. Esto dice el Señor por interrumpir su culto. Éxodo 9, versículo 1. El Señor dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te resistes a dejarlo salir y continúas reteniéndolo por la fuerza, el poder divino dañará el ganado de tus campos. Caballos,
asnos, camellos, vacas y ovejas. Habrá una epidemia terrible. Ya nos llegó en este tiempo un buen castigo de Dios. Una epidemia terrible. Aunque pocos lo miran así, muchos esperan un gran aviso anunciado en apariciones o mensajes celestiales, pero están ciegos al aviso que hemos tenido. Así que la Iglesia sustituyó la misa verdadera por la misa virtual, por medio de la cual se quitó el sacramento de la Sagrada Eucaristía y se le negó a los fieles recibir el Señor, lo cual es el verdadero objetivo de la Santa Misa. Le enseñaron a los católicos que la misa virtual tiene un gran valor, lo cual no es cierto, pues nada puede sustituir el sacramento de la Sagrada Eucaristía y la reverencia que debemos darle en comunidad. Por esto se llama Sagrada Comunión, comunión del pueblo con Dios. Muchos católicos perdieron el conocimiento de la culpa del pecado, pues aunque quisieron confesarse, no lo pudieron hacer. La Santa Misa Católica sufrió grandes golpes durante la pandemia y aún exhibe llagas que nunca se van a sanar. Muchos fieles católicos perdieron la reverencia que se le da al Señor recibiéndolo arrodillados y en la boca, con toda seguridad que no van a cambiar. Muchos, por pereza, evitan ir a la Santa Misa y la buscan de manera virtual. El mundo nunca entendió la pandemia como un acto de Dios, que en su santa palabra amenaza con pestes. Levítico 26, versículo 25. Traeré sobre vosotros la espada que vengará la alianza. Os refugiaréis entonces en vuestras ciudades, pero yo enviaré contra vosotros la peste y seréis entregados en manos del enemigo. Ahora pasando al mundo secular, la pandemia causó algunos efectos positivos, al igual que algunos efectos negativos. Muchas relaciones personales se mejoraron porque la gente estuvo encerrada. Muchas compañías permitieron el trabajo por Internet, dándole así más tiempo a la gente para sus actividades personales. Los patronos aprendieron a confiar en sus empleados. La gente pudo entonces hacer mejor uso de su tiempo libre. Sin embargo, muchas personas buscaron refugio en el miedo y evitaron contactos aún con familiares. No los visitaron por miedo a los contagios. El lado bueno es que muchas personas se volvieron más conscientes acerca de su salud en general. Durante la pandemia hubo un auge tecnológico que se reflejó en nuevas aplicaciones para uso online y también la facilidad de trabajar y estudiar desde casa y de visitar al médico online. Se intensificaron las compras online gracias a las nuevas tecnologías. Hubo una mejoría en las comunicaciones en todos los niveles. Muchos se beneficiaron por no tener que viajar al trabajo y así pudieron disfrutar más tiempo para descansar. La parte más interesante de la pandemia fue que nos enseñó a vivir despacio. También ocurrieron varias cosas negativas. Lo más dramático fue perder la libertad personal para moverse de un lado a otro, la dificultad para viajar, el uso obligatorio de la mascarilla,
el distanciamiento, la escasez de productos y otros. Se sintió el abuso de autoridad dominando los pueblos en muchos países. Muchas personas se volvieron paranoicas con respecto al virus y tuvieron miedo de salir de sus casas. Para muchos fue difícil la situación económica, aunque como siempre, los ricos pudieron volverse más ricos y los pobres más pobres. Como resultado de la pandemia, surgió un abuso en el costo de los servicios y de los productos. Se disparó el costo de vida, que se reporta globalmente alrededor del 20%. Esta no es la última pandemia ni el último castigo que sufre la humanidad, pues se esperan cosas terribles según las profecías: pestes, hambrunas, azotes climáticos, terremotos y mucho más. A menos que pongamos más nuestra fe en Dios, tendremos que afrontar todas estas adversidades que provienen de la voluntad de Dios. Vivimos en una época apocalíptica, donde debemos orar constantemente, pues se acerca el fin de los tiempos. Si te gustó este video, por favor, danos un me gusta. Suscríbete a nuestro canal El Trabajo de Dios. Comparte en las redes sociales y no te olvides dejar tus valiosos comentarios. Dios te bendiga.